¿Cómo están? Bienvenidos al mapa de Telesur. Países Bajos cede con China y frena la nacionalización de esta empresa de chips Nexperia. Ni la presión de Trump pudo con su influencia. Hoy vamos a analizar todos los escenarios. Así iniciamos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender qué es Nexperia, qué hace y qué lidera en el mercado de semiconductores. Veamos. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi e identificamos de color amarillo al Reino de los Países Bajos. Ahí también está Nexperia con su logo, con sede central en Nimega, provincia de Detgerles. Es una compañía líder a nivel mundial, especializada sobre todo en la fabricación de componentes discretos como diodos, transistores bipolares y MOSFETs. Hablamos de circuitos integrados lógicos, dispositivos de protección, entre otros. Nexperia es propiedad china y opera en suelo neerlandés. Se emplea a más de 12.500 personas en Europa, Asia y Estados Unidos. Se enfoca sobre todo en producir chips informáticos básicos y de bajo costo en volúmenes masivos, superando los 110.000 millones de unidades al año. Su catálogo de productos es amplio, incluye también el FET de GaN y IGBT y circuitos integrados analógicos. Estos productos son esenciales y se utilizan de manera crucial en un vasto rango de aplicaciones, haciendo de Nexperia un proveedor clave para empresas como equipos industriales, telecomunicaciones, electrónica de consumo, entre otros. Nexperia es un proveedor crucial de chips básicos para el sector automotriz. Aquí está la clave. Esto a nivel global. Y el año 2004 la empresa registró ventas por un total de 2.000 millones de dólares. Países Bajos había decidido suspender una orden administrativa sobre esta empresa, lo que ha permitido a China levantar sus restricciones de exportación de chip, y esto sucedió después de que Países Bajos interviniera en Nexperia y retrocedió en esta medida contra China. Y esto ha tenido también un impacto en el sector automotriz. ¿De qué va esta disputa en una guerra silenciosa tecnológica que emprende Estados Unidos contra China? ¿Cuál es el impacto? Hoy vamos a analizarlo con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde España Carlos Martínez, analista internacional. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto tenerte en Telesur. Bienvenido. Hola, el placer es mío. Buenas noches ya desde España. Buenas noches para ti. Carlos, quiero que podamos analizar estos movimientos que llaman curiosamente la atención. Nexperia, una empresa china adquirida, por supuesto, por el gigante asiático, que además tiene con ello un gran movimiento global, impactando sobre todo en el sector automotriz. ¿Por qué retrocede Países Bajos pese a toda la presión que ha implementado la administración de Trump? ¿Qué hay detrás? Países Bajos, al igual que la mayoría de los gobiernos de Europa Occidental, tienen una visión del mundo muy equivocada, ¿no? Una visión supremacista, etnocentrista, y están chocando con la realidad, ¿no? Están chocando con la realidad estos días. Estamos viendo sobre el poderío militar de Rusia y también están chocando con el poderío económico de China, ¿no? China es una superpotencia manufacturera, y no solo ya manufacturera, sino también tecnológica. Intentar hacer este tipo de robo, porque no se puede decir otra cosa, robo a China, no podría servir en ningún caso. Y más teniendo en cuenta los antecedentes de las relaciones entre China y Países Bajos. Países Bajos, haciendo caso a la presión de Estados Unidos, previamente prohibió la exportación de bienes de equipos de una empresa muy importante, una filial de Philips, ASML, que son los que fabrican los circuitos integrados, impidiendo, y su principal cliente era China, ¿no? China sí se prohibió, no tuvo acceso a esa maquinaria tan avanzada para fabricación de chips. Y China lo que ha hecho en 3-4 años se ha puesto casi a nivel de la mejor tecnología de fabricación de circuitos integrados. Y fijémonos que después de esta sanción, digamos a China, que como siempre todas las sanciones occidentales al final acaban perjudicando a la propia economía, no ha tenido otra mejor idea que es hasta cómico, ¿no? Holanda, que intervenir al modo que haría un gobierno, según ellos, comunista o chavista, intervenir la empresa Nexperia por motivos también básicamente geopolíticos, ¿no? Y fijémonos que el motivo, digamos, público es mantener acceso a una tecnología que no tiene acceso Holanda. Pero, sin embargo, Holanda sí que prohibió el acceso a cierta tecnología a China. China lo que ha reclamado es un trato igual, unas mismas reglas para todos en el comercio internacional, el mismo rasero, y desde luego
no tiene la capacidad ni el poderío para enfrentarse económicamente a China y para tener una guerra comercial ni tecnológica con China. China es principal socio comercial de la Unión Europea y también de los Países Bajos, de manera que privarse de privarse de determinadas importaciones de China sería nefasto para la economía, ya la maltrecha economía holandesa. Por lo tanto, ha tenido que retroceder y reconocer la propiedad como la propiedad selectora de esta empresa, que además, sin que China tenga, sin que esta empresa, sin los ingenieros, sin los trabajadores, sin los directivos chinos, se convierte en una empresa inútil y cuya incautación tampoco serviría para recuperar la cadena de suministro, en este caso de la industria automotriz, y sufriría mucho más la industria de Europa Occidental que la propia China. Eso es algo evidente. En medio de todo este contexto también el impacto que genera para un continente, el europeo, como siempre, Carlos, que queda relegado esta medida que de alguna manera trató de imponer Países Bajos, que además no es nueva, pero que decide retroceder, beneficiando también al gigante asiático, tomando en cuenta, me imagino, toda esta radiografía que bien nos explicas, pues ha tenido un impacto también en empresas como Volkswagen y también Honda. ¿Hasta cuándo Europa va a quedar relegada? Pues Europa no tiene que quedar relegada, pero tampoco tiene que tener una posición de superioridad frente a China, ningún otro país, ¿no? Y eso Europa lo debe aprender. Europa debe aprender que tiene que tratar a China y al resto de los países del sur global, y a los países en concreto del BRICS o a los países latinoamericanos, tiene que tratarlos de igual a igual. En cuanto antes lo aprenda, antes nos irá a los europeos occidentales. Si siguen en el mismo error de un pensamiento neocolonial, de pensar que un país tan pequeño como Holanda, tan insignificante como Holanda, Países Bajos ahora, puede doblegar a China, es algo que no perjudica a China apenas, pero sí que perjudica mucho a la economía de los Países Bajos, especialmente a su clase trabajadora. Todos los gobiernos de la Unión Europea y el propio gobierno, la propia Comisión de la Unión Europea, tiene que dejarse de creerse su propia propaganda, sus propias mentiras y conocer el mundo tal como es y aceptarlo. Y a partir de aceptar el mundo como es ahora, que es multipolar y que hay unas nuevas potencias, sobre todo lo económico China, pues a partir de ahí se podrán tomar buenas decisiones. Si siguen pensando que se pueden imponer a China, países tan pequeños como Países Bajos, además al dictado de Washington, porque recordemos, esto no beneficia en nada a Países Bajos, sino que se actúa al dictado, pues mientras se actúe al dictado del imperio y no se ejecuten políticas en beneficio del propio pueblo, pues los errores van a ser continuos. Y esto además podría tener quizás un altisonante de saber a fondo qué más se conversó en Busan entre el presidente Trump y el presidente de China, Xi Jinping. Es decir, al parecer Estados Unidos no paga bien, ni siquiera a quien le sirve en su juego geopolítico. Ahí vemos, Países Bajos y el continente europeo. Carlos, te propongo hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de este proyecto, una estrategia de Estados Unidos también contra China. Hablamos de su misión Génesis. ¿Qué realmente hay detrás de todos estos movimientos? Lo vemos al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. A través de este portal web informativo de RT, una cadena aliada también de nuestra multiplataforma Telesur, que titula así: sombrío pronóstico para la industria automotriz, solo sobrevivirán entre 5 o 6 fabricantes y ninguno es europeo. Dentro de la información que se desarrolla en el cuerpo de la noticia, pues se habla que solo 5 o 6 fabricantes de automóviles van a sobrevivir a nivel mundial y ninguno de ellos será europeo. También mencionan dentro de esta lista a la Toyota de Japón, Hyundai de Corea del Sur, el BAI de China, probablemente otra empresa del gigante asiático como Geely, añadiendo que toda esta situación, como la Volkswagen, representa la incapacidad europea para poder cambiar. Un panorama también donde se señala en medio de estos cuestionamientos que generan y el impacto en el sector automovilístico, que terminarán en el fondo siendo salvados por el gigante asiático. Había una pregunta clara que se las voy a compartir en medio del texto de este medio de comunicación como es RT, que hablaba justamente de cómo podrían ser en todo caso salvados por el gigante asiático.
Y es que esta medida, dicen ellos, podría tener también un impacto para el desarrollo de nuevas tecnologías. Estos chips que podrían tener también contacto para el resurgimiento o quizás el quiebre total de un sector que no le ha funcionado nada bien entre el juego geopolítico que emprende también con Estados Unidos. Usted lee el portal, usted va a poder conocer detalles de lo que alberga esta noticia en el fondo y que se centra sobre todo en el impulso que está ganando cada vez más China, que ha decidido llevar de manera soberana también su avance pese a la presión que mantiene Estados Unidos. Un panorama que podría generar también el impacto en los empleos europeos con una adquisición progresiva que podría acelerar sobre todo su desaparición. Vamos a analizar otros ejes al volver. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven en las pantallas es la imagen, es el logotipo de la misión Génesis, así lo ha bautizado el presidente republicano de Estados Unidos, activando lo que ha denominado su proyecto científico más ambicioso en décadas, la misión Génesis, una iniciativa que usará, dijo él, inteligencia artificial para acelerar descubrimientos en biotecnología, energía, semiconductores y mucho más. Según la Casa Blanca, asegura que este programa marcará una nueva etapa en la competencia tecnológica global frente al avance de China. Carlos, suena bien, una misión Génesis para el avance tecnológico y el desarrollo, pero ¿qué relación tiene con ese histórico proyecto Manhattan que dio los primeros inicios para la elaboración de armas nucleares? ¿Debe preocuparnos? Yo no me preocuparía en exceso, porque lo que tiene mucha confianza Donald Trump, como mucha gente que no la conoce, es en el potencial de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial al final no es inteligencia, lo que hace es recoger toda la información que la Internet y elaborar una respuesta de modo humano. También lo más impresionante de la inteligencia artificial es que reconoce cómo nosotros le preguntamos, hablamos con ellos y nos podemos comunicar casi como un humano, pero la inteligencia artificial no va a hacer grandes descubrimientos. Sí que puede ser funciones que es valiosa para la programación informática, para el diagnóstico médico, pero no sustituye a los humanos, sino que la inteligencia artificial a su vez aprende de humanos. Creer que la inteligencia artificial va a hacer grandes descubrimientos y muy grandes avances a la humanidad, yo lo veo muy poco factible, porque para los grandes avances se requiere salir del mundo digital. Por ejemplo, un gran avance es las nuevas centrales nucleares eficientes que ha sacado Rusia, que tiene un tamaño muy pequeño y no produce prácticamente residuos radiactivos. También la gran instalación que está haciendo China para producir energía nuclear mediante la fusión nuclear. Todo este tipo de infraestructuras requieren una inversión muy potente en bienes de equipos reales, no solo en el mundo digital. Y luego, a pesar de este proyecto, todos saben y todos los analistas están comentando que mientras que países como China, pero otros países también como Rusia e Irán, priorizan las carreras técnicas, priorizan la ingeniería, investigan de manera muy eficiente y hacen una inversión en I+D muy rentable, Estados Unidos tiene una economía más basada en la cultura de la especulación, en que los grandes abogados, economistas, en conseguir rápidos réditos sin apenas tiempo, y eso es lo que se destina a sus mejores mentes. En lugar de a inventar, sus mejores mentes se dedican a especular financieramente. Creer que este modelo económico va a cambiar por este proyecto, yo no creo que este proyecto vaya ya más allá de este anuncio propagandístico, porque además hay que recordar
que el déficit multibillonario de Estados Unidos sigue creciendo. La política arancelaria es un desastre, ha tenido que retirar muchos aranceles, no está recuperando lo que se esperaba y la economía norteamericana no está dando signos de esa recuperación que había prometido Donald Trump. Sin una buena economía y con un político neoliberal a cargo de la Casa Blanca, es difícil pensar que va a aumentar la inversión en I+D de forma eficiente para poder competir con China. No creo, y creo que es un anuncio muy a lo Donald Trump, muy llamativo como el movimiento MAGA, pero que se va a quedar en nada, y el tiempo lo dirá. También nos ayuda a leer la ambición de Trump, ¿no, Carlos? De llevar adelante un proyecto que podría tal vez decidir su existencia o no. Definir también la pérdida de su hegemonía, es decir, apuntando como siempre a destinar millones de dólares para los conflictos, para la guerra, y nunca para el desarrollo humano ni para la paz. Me gustaría compartir contigo este otro escenario a raíz de nuestra leyenda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también hacía estas declaraciones en torno a lo que podría ser un posible nuevo encuentro con su homólogo chino Xi Jinping. Tenemos una gran relación, decía, y visitaré China en abril. Creo que estaremos gratamente sorprendidos por las acciones que emprenda el presidente Xi Jinping, declaraba el mandatario republicano. Carlos, ¿qué esperar de este nuevo encuentro en medio de todos estos movimientos que trata de acelerar con fuerza y sobre todo, por qué lo hace de esta manera Trump? Trump, su principal enemigo no era Rusia, era China siempre. En la anterior legislatura también lo fue. Inició esta legislatura con el ánimo, con el programa político de recuperar industria manufacturera y desde China a Estados Unidos, y ha sido un absoluto fracaso porque las grandes marcas que perviven en Estados Unidos siguen confiando mucho más en sus factorías chinas que en sus factorías norteamericanas. Ha ido dando tumbos, ha querido poner aranceles, los ha tenido que retirar. Se ha enfrentado gran parte de su electorado porque China ha dejado de comprar soja y cereales de Estados Unidos, con lo cual su base, que todos sabemos que tiene mucha popularidad en lo que es el mundo rural norteamericano, se ha resentido de este político anti-China de Donald Trump. Entonces, como fracasó y tras el último encuentro de ambos líderes en Corea del Sur, Xi Jinping invitó a Trump a China. Trump parece que lo va a invitar para intentar normalizar las relaciones, porque China, curiosamente gobernada por el Partido Comunista, lo que quiere es el libre comercio, y Donald Trump, gobernado por un liberal capitalista, lo que quiere son medidas proteccionistas. Entonces Xi Jinping va a intentar normalizar esta relación comercial entre ambas potencias y por supuesto también yo creo que late también la cuestión de Taiwán, de la provincia separatista de Taiwán, que lógicamente Xi Jinping la quiere recuperar pacíficamente, que vuelva a China pacíficamente con un sistema como parecido al de Hong Kong, y Donald Trump sí que, mientras que se va retirando su apoyo en industria armamentística, en armamento, en fondos a Ucrania, sigue apoyando con mucho empeño a esta provincia separatista, con lo cual aquí tiene dos conflictos, el comercial y el de Taiwán. Desde luego ya se ha olvidado Donald Trump y sus lacayos europeos de pedirle a China que deje de tener relaciones comerciales con Rusia, porque esa petición ya no tenía ningún sentido, porque China ha visto en Rusia un aliado confiable de materias primas, especialmente energéticas, con lo cual Donald Trump pues va a intentar tener un buen acuerdo comercial con China, y me imagino que también intentarán llegar a un acuerdo sobre el estatus de Taiwán, y eso sería una buena noticia, porque lo último que necesita este maltrecho mundo es otro conflicto, ¿no? Y me imagino que también Xi Jinping le recordará, como está haciendo su ministro exterior, recordarle a Estados Unidos su nefasto papel respecto al genocidio en Gaza, y también China le recordará a Estados Unidos que su injerencia en Venezuela, su amenaza militar en Venezuela, es algo que China no apoya en ningún caso, y sobre todo también
también China recuerda también las acciones inamistosas que están teniendo Estados Unidos, las presiones que Estados Unidos está realizando sobre países latinoamericanos, como el caso de Panamá, Perú, Ecuador, cuando tienen socios chinos obligándoles a estos países tan necesitados de inversión, obligándoles a rechazar la inversión china que también le viene para esta economía de los países sudamericanos. Quiero agradecer como siempre a Carlos Martínez por habernos acompañado con su valioso análisis para nuestros televidentes del mapa. Gracias, Carlos, por este análisis. Y finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Países Bajos, Nexperia en poder de China. 1. Golpe. Países Bajos ha dado un giro inesperado en su conflicto contra China al retirar la intervención sobre Nexperia, la fabricante de chips de propiedad del gigante asiático, pero con sede en territorio neerlandés. Tras semanas de tensiones diplomáticas y amenazas económicas, el gobierno de Países Bajos ha decidido suspender los poderes especiales que le permitían bloquear o revisar decisiones estratégicas de esta compañía. 2. Estrategia. Donald Trump ha mostrado su desesperación para impulsar su misión Génesis, pero ¿qué hay detrás? Trump está acelerando de manera drástica la velocidad del descubrimiento científico y abordar los desafíos más urgentes de la nación, comparando la urgencia y ambición del plan con el proyecto histórico Manhattan, que produjo las primeras armas nucleares. En el fondo, es seguir generando más conflictos. 3. Automotriz. La disputa por el control de tecnología está golpeando al sector automotriz mientras la administración de Trump analiza sus siguientes pasos. Un posible nuevo encuentro con el presidente chino Xi Jinping, donde además podrían entablarse otro tipo de alcances. Mientras tanto, Europa es la que queda relegada. Este choque directo que dio Países Bajos contra China afectó la producción global de este sector, golpeando fabricantes de Honda y Volkswagen. Este es el resultado de seguirle el juego geopolítico a un Estados Unidos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.